Hola amigo, hola amiga. Bienvenido nuevamente a una nueva presentación de la serie La Bacteria. Creo que llevamos ya juntos 5, esta va a ser la quinta de esas presentaciones. Vamos a recapitular un poquitito de la última presentación y vamos en el día de hoy te vamos a exponer un número de probióticos que los estudios nos han ido demostrando que tienen un cierto grado de beneficio en ciertas condiciones y en ciertas enfermedades. Pero antes, recordemos que estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. En el último programa hablamos de 3 elementos. Hablamos de los oligosacáridos, de los disacáridos y luego concluimos con los monosacáridos. Los oligosacáridos se encuentran mayormente en los cereales, la patata, el boniato, el camote, la batata, la yuca, las legumbres. Habíamos hablado de cómo un exceso de oligosacáridos, si tú no tienes la capacidad digestiva de poder asimilar un gran número de oligosacáridos, eso te limita a la hora de cuántos de ellos tus enzimas digestivas pueden llegar a digerir. El resto tiende a alimentar un tipo de bacteria, ¿okay? Un grupo de familias de bacteria. Entonces estamos causando un desequilibrio, un inicio de desequilibrio. Hay mucha gente, por ejemplo, que no pueden consumir las legumbres, o que comen el pan o la patata y tienden a sentirse demasiado hinchado. Muchas veces tenemos, por ejemplo, en el caso de los cereales, tenemos los cereales que contienen gluten y el gluten evidentemente es un añadido al problema, pero estoy hablando incluso de cereales que no tienen gluten. No que estos cereales no han de ser comidos, estamos hablando de un exceso. Cuando tenemos cereales de desayuno, pan y pasta y pizza y bollería o pasteles, etc. Hay tanto en la dieta moderna que abusa de estos elementos. Patatas fritas o patatas sin no fritas, patatas cocidas, patatas saludables, pero cuando estamos introduciendo un gran número de oligosacáridos, estamos potencialmente creando un desequilibrio. Un desequilibrio básicamente basado en el hecho de que tú tienes una capacidad limitada. Cada individuo tiene una capacidad diferente. Hay gente que puede asimilar más oligosacáridos que otros. El problema es que cuando tú estás consumiendo más de tu capacidad digestiva a la hora de poder digerirlos, cuando esa capacidad es menor del consumo, eso tiende a causar un desequilibrio porque el extra que tú no puedes digerir lo está digiriendo un tipo de familias de bacteria. Esas familias de bacteria tienden a alimentarse de ese exceso de oligosacáridos, tienden a excretar toxinas. Esas toxinas son expuestas a las paredes del intestino delgado. El intestino delgado y crean un daño, crean un daño en toda esa pared. Esa pared se defiende con otras células que segregan mucosa. Ahora tus enzimas digestivas tienen que pasar a través de esa mucosa para poder digerir, con lo que ahora tienes más problemas, no solo a la hora de digerir estos azúcares, sino también tienes más problemas a la hora de que las enzimas para digerir la grasa lleguen a las cadenas de grasa. Entonces se empieza a perpetuar. Luego hablábamos de los disacáridos. De la misma manera, la lactosa, el azúcar en realidad es la sucrosa. El sirope de arce, el agave, el sirope de arroz, sirope de coco, malta. Todos aquellos azúcares que usamos para añadir ese dulce a las comidas o a los cereales, etc. Si tú te imaginas un bol de desayuno con cereales, estos cereales normalmente tienen azúcar, luego le echamos la leche con la lactosa. La cantidad de extra es mucha
y no te está alimentando a ti, le está alimentando a un tipo o a un grupo de diferentes familias de bacterias. Crean un desequilibrio. Y por último hablábamos de los monosacáridos. Y poníamos la miel y la fruta madura con asteriscos, porque actualmente hay muchas prácticas que no son del todo correctas. De 1 kilo de miel pueden sacar 2 kilos de miel si le añadan ciertos productos y si le añaden azúcar líquida, etc. Entonces ya no estás usando la miel auténtica, estás usando la miel con sucrosa, lo que te crea también un exceso de disacáridos, no de monosacáridos, sino de disacáridos. Normalmente las personas que tienen problemas digestivos y no pueden comer muchas cosas porque se sienten hinchados, etcétera, etcétera, y tienen poca energía, si les das glucosa pura, ellos pueden alcanzar esa energía y la glucosa no les causa ninguna reacción intestinal. ¿Por qué? Porque la glucosa es un monosacárido. Y la mucosa se obtiene fácilmente de la miel real y de la fruta madura, cuando la fruta está madura. Hablábamos de que nosotros podemos artificialmente madurar esos disacáridos que se encuentran en la fruta inmadura o la fruta verde, y la podemos madurar. Hay procesos de maduración naturales, como el de la banana, una banana verde o un plátano verde que se convierte en un plátano con las pequitas y maduro. Entiendo que hay diferentes tipos de plátanos, hay plátanos que son más para comer salados, pero estamos hablando de ese plátano dulce o de esa banana dulce, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo también podemos cocinar la fruta, y el cocinado de la fruta hace que los disacáridos en la fruta se transformen en monosacáridos. Entonces, esto es importante porque cuando un desbalance de la microflora intestinal ha sido creado, normalmente suele ser creado por los oligosacáridos y los disacáridos. Pero el problema es que si ese desbalance es ya bien grande, consumimos, por ejemplo, fruta que no está madura o incluso miel que tiene este azúcar líquido añadido o otros productos. Y empezamos a tener una reacción también con la fruta. Empezamos a tener una reacción, una fermentación de esa fruta. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Yo escucho, por ejemplo, a gente que lo primero que hacen es quitar toda la fruta y tienen a personas sin fruta por muy mucho tiempo. Y sin embargo, tienen a esas mismas personas con una cantidad de cereales y patata, por ejemplo, una cantidad de cereales, patatas y legumbres muy alta, que son los responsables originales de que ese desbalance haya sido creado por un exceso de los oligosacáridos. Luego, un poquitito que la fruta tenga de disacáridos va a reaccionar, va a causar una reacción en esas personas. Quitamos la fruta y no reducimos los oligosacáridos. De hecho, en muchos de los casos, la gente quita la fruta y los oligosacáridos siguen no solo al nivel de antes, sino incluso a más alto nivel. Hablamos de cereales, de legumbres, etc. Entonces, a la hora de tratar de rectificar ese portfolio de bacteria, tenemos que, digamos, reducir los niveles de oligosacáridos y desacáridos. En mi caso, por ejemplo, yo veo que incluso gente que son vegetarianos no viven por el nombre del vegetarianismo. Y el vegetarianismo empieza con la palabra vegetal. Y sin embargo, en la cadena, en la pirámide de alimentos de muchos y muchos y muchos vegetarianos, en la base están estos elementos: los cereales, la patata y las legumbres. En realidad, yo les suelo decir que ellos no son vegetarianos porque su base no son vegetales, sino que son granitarianos. Su base es de granos, o harinatarianos. Su base es de harinas, de cereales, etc. Un vegetariano, en la base, tiene que estar los vegetales, ¿ok? Cuyo digestión es mucho más
más rápida, más efectiva. Habiendo dicho eso, también existe dentro de los vegetales una familia, en inglés se dice la familia Brassica, la Brassica Family, que incluye el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo, el kale, o lo que es ese repollo rizado que le llaman aquí en España, que tienen grandes cantidades de sulfuro. En ciertos individuos, en ciertos individuos que tengan un desfase o un desequilibrio de su microflora, esos particulares vegetales, como el brócoli, la coliflor, etc., pueden reaccionar en su sistema y se pueden sentir hinchados. Pueden reaccionar a uno de ellos, por ejemplo la coliflor, y no necesariamente a todos. O a veces no a la coliflor y sí al brócoli. A veces ni a la coliflor y al brócoli, pero no pueden hacer caso a las coles de Bruselas. Les da mucho gas. ¿Okay? Eso no tiene en sí una relación específica con los oligosacáridos o los disacáridos, pero más con los niveles de sulfuro. ¿De acuerdo? Vamos entonces a avanzar y vamos a hablar ahora más específico de los probióticos desde el punto de vista de la suplementación y qué es lo que nos están diciendo los estudios actuales acerca de qué manera se ha podido observar en porcentajes la efectividad de ciertas familias y ciertas familias, ciertas líneas de bacteria. Y cómo con un tipo de suplementación ciertas condiciones se han ido apaciguando. Hasta cierto punto está basado en el concepto de volver a ayudar a equilibrar el portfolio bacteriano. Los probióticos son microorganismos no patogénicos que ejercen una influencia positiva en la salud del individuo. El mecanismo de acción está siendo actualmente estudiado con mayor detalle. Algunos mecanismos de acción los voy a ir diciendo ahora en las siguientes tres diapositivas, pero el caso es que actualmente se está estudiando porque se están dando cuenta que tiene más relevancia de lo que antes se había anticipado. Por ejemplo, algunos mecanismos de acción son los siguientes. Los probióticos suministran moléculas antiinflamatorias al intestino. Mejoran la señalización en las células huésped para reducir la inflamación. Reducen reacciones alérgicas al modificar las respuestas inmunes. Reducen la producción de sustancias antiinflamatorias. Aquí podemos ver un efecto antiinflamatorio de los probióticos. Si bien usted puede ir a un herbolario o un centro de salud y comprar probióticos, no todos los probióticos son iguales, evidentemente. No todos son igualmente efectivos. Yo decirle a usted vaya al supermercado y compre un botecito de probióticos, en realidad estoy siendo demasiado general. Aquí les voy a dar una pequeña lista para que ustedes vean en esta muestra cuán específico en ciertas condiciones ha de ser a la hora de la persona ha de ser a la hora de realmente obtener un beneficio de una suplementación de probióticos. Hay probióticos en los que podemos suplementar de una manera general, pero hay otros que para que haga un efecto específico de acuerdo a lo que nos indican los estudios médicos en estos momentos, tiene que ser un particular probiótico o una familia de probióticos. ¿De acuerdo? Más de ello, las bacterias amigables, que en inglés se dice friendly bacteria, compiten con bacterias patógenas y previenen su adhesión al intestino. En otras palabras, consiguen mantener las bacterias patogénicas bajo control. Empiezan a limpiar y a controlar. Es como que estás metiendo un poquitito de orden. Es como que tienes un conflicto en el Oriente Medio y estás introduciendo tropas desde afuera que puedan llegar a controlar, o las naciones, un ejército de los cascos azules de las Naciones Unidas, así como lo quieras ver. Los probióticos compiten con agentes patógenos por los nutrientes. En otras palabras, las bacterias amigables que tú estás introduciendo se están alimentando hasta cierto punto de ciertos nutrientes que también alimentan a la bacteria patógena.
Con lo que recuerda que la bacteria sobrevive en ciertas condiciones y una de las condiciones es necesita tener alimento. Si ahora tú estás introduciendo otro tipo de bacteria que es amigable para ti, que está ayudando a que los patógenos no se adheran al intestino, no continúen segregando esa toxina, y al mismo tiempo les estás privando de comida, el número de ellos se va a reducir. Si al mismo tiempo controlas, por ejemplo, si en el caso tuyo particular controlas la cantidad de oligosacáridos y disacáridos que estás consumiendo, pues los patógenos se empiezan a desaparecer porque no tienen la situación que a ellos les permite sostener la vida y reproducirse. Los probióticos tienen un efecto antitoxina. ¿Te acuerdas de las toxinas que hablábamos que soltaban cuando hay un desequilibrio? Las bacterias probióticas producen ácido láctico que reduce el pH del colon para inhibir bacterias patógenas. Déjame decirte una cosita. En el colon el pH va a ser siempre ácido. El pH neutro es 7. Por ejemplo, en el estómago es de 2. En el duodeno sube alrededor de 5 por las sales que llegan, por ejemplo, de la vesícula, rectifican el pH. No hay ningún lugar desde la boca hasta el final del túnel cuyo pH llegue a un pH neutro y mucho menos alcalino. Todo a lo largo del túnel del canal gastrointestinal es ácido, todo ello, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que lo mantiene en ese pH ácido es las bacterias probióticas. Promueven uniones estrechas entre las células epiteliales formando una barrera funcional. Reducen la hiperpermeabilidad intestinal o intestino permeable. Esos agujeros en el muro intestinal que son causadas por esa toxina, etc. Este probiótico lo reduce, limpia las toxinas de esa zona, etcétera, etcétera. Modulación intracelular de los subtipos de las células T, la CD3, CD4, CD8, CD16 y la 56. Y están envueltas en la modificación de la TH1 y TH2 y la reducción de la inflamación. La TH1 y TH2 son las diferentes cascadas que cuando están puestas en activo generan una respuesta inflamatoria. En otras palabras, y resumiéndolo, la bacteria amiga es esencial para la salud en general a lo largo de toda la vida del individuo. Procesa y metaboliza vitaminas, ayuda con la digestión y la absorción de nutrientes y regula nuestro sistema inmunológico. De hecho, veo yo a mucha gente que toma suplemento de vitamina B. Y toman suplemento de vitamina B porque es bueno para los nervios, y lo es bueno para el hígado, y lo es. Pero el caso es el siguiente, tú estás introduciendo la vitamina B en el túnel. Esa vitamina B tiene que ser absorbida. Y un elemento que es esencial para que esa vitamina B sea metabolizada y absorbida y asimilada es un equilibrio en la bacteria y diferentes tipos de probióticos que tienen que reinar en armonía en tu canal gastrointestinal. Si esa armonía no existe, ese suplemento en realidad no está causando un beneficio a nivel nervioso o a nivel hepático como tú esperabas. Vamos a comenzar con la lista, no nos va a dar tiempo a acabar con toda la lista, pero les he puesto un número de ejemplos. Y en cada ejemplo ustedes van a ver aquí abajito la referencia de uno o más estudios. Les voy a poner diferentes tipos de bacteria que han sido estudiadas en diferentes grupos, doble placebo, estudios aprobados por comitivas de ética, estudios que han sido
detallados que han sido publicados en revistas médicas, en revistas científicas, en revistas gastroenterólogas. Y todos esos estudios están indicando un beneficio. El beneficio, en ciertos casos, no es un beneficio del 100%. El beneficio, de hecho, en muy pocos casos existe un beneficio de un 100%. Porque, evidentemente, la bacteria va a ser un contribuyente hacia la salud, pero es un contribuyente. Tenemos cómo ese individuo está respondiendo a otro tipo de tratamiento, qué alimentos está consumiendo ese individuo, qué actitud mental tiene ese individuo, qué estreses tiene ese individuo en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre los estudios que yo les voy a estar indicando tienen un porcentaje de beneficio cuando ciertas familias o tipos de bacteria han sido estudiados y asumidos con ciertas condiciones o enfermedades. En este caso, por ejemplo, el dolor abdominal. El Lactobacillus rhamnosus, GG, ha sido identificado de gran beneficio para esta condición, el dolor abdominal. La rinitis alérgica. Tenemos, por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus NCFM y el Bifidobacterium lactis B104. Y luego tenemos el otro, aquí tienen nuevamente el Lactobacillus rhamnosus. Este es uno de los más estudiados, este de aquí. El Lactobacillus rhamnosus GG es uno de los más estudiados por su beneficio. Actualmente incluso lo pueden encontrar como una de las bacterias usadas en ciertos yogures. ¿Ok? Recuerden sí una cosa, y hablaremos en el último programa acerca de ello, que los yogures comerciales tienen todavía un alto número de moléculas de lactosa. ¿Ok? Vamos a hablar de los yogures en el último programa, pero no solo porque usted esté introduciendo este tipo de bacteria, tiene que saber cuánta bacteria realmente está en ese yogur y cuánta lactosa está todavía presente en ese yogur, que al mismo tiempo puede estar alimentando a otro tipo de bacteria a través de los disacáridos. Pero de todas maneras quiero que se acuerde de este nombre, Lactobacillus rhamnosus GG o GG. Y aquí están los estudios que nos demuestran. Estos simplemente son unos estudios, y he tratado además de buscar estudios 2009. Son estudios relativamente recientes. Bien, la disentería amibiana. Y este le llamamos en la clínica y en el mundo en el que yo me desenvuelvo, le llamamos S. bullari. O cogemos la primera palabrita, la S, y luego la última de aquí, bullari. Este también lo van a ver que aparece regularmente, ¿ok? En estos estudios. Es otro de los que ha sido estudiado más efectivamente. Por ejemplo, este estudio en particular, el de arriba, está estudiando, fue desarrollado para identificar de qué manera este probiótico podía ayudar a rectificar un desbalance llevado a cabo o alcanzado por el uso excesivo de antibióticos. El uso de antibióticos, en general, tenemos al Lactobacillus rhamnosus GG, el S. bullari, que le comentaba antes. Tienes Lactobacillus acidophilus. Luego tienes diferentes familias, la CLU60, etcétera, etcétera. La Reuteri también ha sido bastante estudiado. Es un probiótico que ha sido bastante estudiado. Aquí está nuevamente el Lactobacillus GG. Cuando nosotros tenemos un uso excesivo de antibióticos, se crea un desbalance, pero incluso mientras estamos tomando el antibiótico puede causar diarrea. Entonces, en el momento en el cual el antibiótico puede causar diarrea, uno de los probióticos más utilizados para ello es el S. bullari, para la diarrea. ¿Por qué? Porque no es una bacteria, es una levadura. Y al ser una levadura no es afectado por el antibiótico, que solo elimina bacteria.
Es un probiótico que solo realmente viene en 30 cápsulas. Se utiliza muy, muy poquito y se utiliza simplemente en una sesión. Entonces, por ejemplo, la persona está recibiendo antibiótico, le llega diarrea por causa del antibiótico, comienza a suplementar con el S-Bulari y cuando ya ha acabado el antibiótico, comienza a reintroducir, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus, el GG, para ayudar a repoblar su balance intestinal. ¿De acuerdo? Aquí les tengo en pantalla un número de ellos. Y aquí tienen también los estudios. Lo que pueden hacer es sacar una foto aquí a la pantalla y si tienen el tiempo, o se dan el tiempo que me he dado yo para leer mucho material publicado, pueden hacer lo mismo. Ir a estos lugares y leer los artículos por sí mismo. ¿De acuerdo? Para la ansiedad. Este en particular ha sido estudiado como beneficio para personas que sufren de ansiedad. Es el Lactobacillus helveticus R0052 y el Bifidobacterium longum RO175. Muchos de ellos usted va a tener que usar a una persona en su área que pueda, a un profesional de la salud que pueda prescribirlos y que pueda localizarlos, porque algunos de estas bacterias no son las más comunes. Muchas de ellas vienen de los Estados Unidos o incluso de las personas que hicieron el estudio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, los enzemas y vamos a acabar aquí dejándoles las listas. Enzemas y dermatitis atópica, una condición bien común que como se estará dando cuenta, no tiene su repercusión final en una exposición en la piel, pero que mejora cuando rectificamos el balance de la microflora. Y aquí, por ejemplo, tenemos un número de probióticos utilizados. La lista es larguísima, pero le quiero apuntar nuevamente el Lactobacillus rhamnosus GG, que también ha sido identificado como un probiótico que trae beneficio a personas que están sufriendo de eczemas, dermatitis y dermatitis atópica. Bueno, vamos a dejar la lista hasta aquí y en el próximo programa la terminamos. Nos vemos.